En este día quiero traerles la palabra que está en Santiago 5, del verso 7 al 20. Se llama Sed pacientes y orad. Leamos juntos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, de paciencia a los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Amén. Para estudiar la palabra vamos a tomar versículo por versículo. Primero vamos a leer el título que dice Sed pacientes y orad. Si Dios nos da una recomendación de ser pacientes en primera parte y luego orar, es porque no lo somos, no somos pacientes. La paciencia es saber esperar, es tener fe y tranquilidad, es tener paz en medio de la tormenta. Entonces dice sed pacientes y dice a la misma vez y orad. O sea, es decir que si alguien nos impacienta, oremos y lo pongamos delante de Dios. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tremendo. Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese, hasta que Cristo vuelva por nosotros, por su iglesia, por lo que lo estamos esperando. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que la lluvia temprana y tardía. Cuando uno siembra una semilla, la semilla no se da de un día para otro, es decir, pasan meses, pasan semanas, pasan días y nosotros no vemos absolutamente nada y tenemos que esperar la lluvia temprana y tardía y esperar que el fruto y que se construya, que dé un fruto, que nuestra semilla dé un fruto, y eso no ocurre de un día para otro. Ser pacientes es saber esperar. Dice, versículo 8, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. O sea que así como el labrador espera que caiga la lluvia y que la semilla dé fruto y que crezca, así nosotros también con paciencia afirmar nuestros corazones. Afirmar es decir que podamos establecer nuestras vidas, nuestro corazón en Dios. Afirmarnos porque cuando algo no está firme, entonces es algo blandente. Que nuestro corazón esté firme en Dios para poder esperar la venida del Señor. Y esto me habla de tener claridad frente al plan y el propósito
frente a las metas y frente a lo que Dios me ha dicho, que no se nos olvide también lo que Dios nos ha dicho, cuál es la semilla que Él ha sembrado en nosotros. Versículo 9. Hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Tremendo. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Es decir, que la queja, el hablar de las situaciones, el quejarnos de todo, porque hay gente que se queja de todo, eso nos condena. Dice aquí el juez está delante de la puerta, es decir, Dios tiene el control de la situación, Dios es nuestro juez justo, Dios nos va a recompensar, no importa si alguien le ha hecho algo a usted o a mí que sea injusto, la palabra dice que la venganza es de Dios, Dios es nuestro juez y Él es el que nos dará pago a cada uno según sean nuestras obras. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tremendo. Porque los primeros seguidores de Cristo fueron personas como el apóstol Pablo, que fue apedreado, que fue golpeado, que le dieron latigazos, que lo metieron en la cárcel, que le hicieron muchísimas cosas, y cada vez que a él le pasaba alguna de estas situaciones, él simplemente salía, decía que hay veces hasta moribundo, cuando se recuperaba se paraba y seguía firme predicando la palabra, es decir, que ellos son un ejemplo para nosotros en cuanto a las aflicciones que vivieron por causa del Evangelio, esperando la promesa y teniendo paciencia en cuanto a todas las situaciones que tuvieron que vivir, que no fueron nada fácil. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El ejemplo de Job es el hombre más paciente que hubo en la tierra. A él le pasaron muchas dificultades, lo perdió prácticamente todo, hasta su propia salud, pero habiendo pasado esa prueba, Dios lo recompensó y le dio larga vida, le dio muchos hijos, le dio mucha prosperidad económica, pero sobre todo le permitió a Job que pudiera conocer a Dios de una manera más personal, ya que él adoraba a Dios, pero no lo conocía. Dice, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Dios nos manda a que no juremos. Simplemente si decimos sí sea sí y no sea no. Hay veces uno le dicen, ore por mí. Uno, sí, yo estaré orando. Mentira, no está orando. O si decimos que vamos a hacer algo, que lo hagamos, que sepamos en nuestro corazón que estamos respondiendo no por quedar bien, sino que digamos sí o que digamos no, porque si lo que no es fuera de eso, pues es condenación. Versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Tremendo. Dios no nos manda, ¿está alguno afligido? Pongas a llorar. Quéjese, no. Dice, ore. Usted está triste, hermano, el día de hoy, ore. Está alegre, ponga alabanzas y cante. Conéctese con Dios en cualquiera de las situaciones o de cómo usted se encuentra el día de hoy. Conéctese con Dios. Versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si nosotros estamos en una situación de debilidad física, que necesitamos sanidad, es bueno por eso estar en alguna congregación. Llamamos y le pedimos a los ancianos, es decir, a las personas que más llevan en la iglesia, que tomen aceite y nos ungen y oren por nosotros en el nombre de nuestro Dios. Dice, versículo 15, dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Tremendo. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, o sea que si el enfermo tiene fe y los que oran por él tienen fe, o la oración de fe que puede ser el recibir a Cristo en su corazón, dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Bendito sea Dios. El verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Es bueno tener a alguien que nos ayude en nuestros momentos de debilidad, a quien le confesemos nuestros errores, quien nos pueda ayudar en tiempos de oración. Dice que para que podamos ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, la oración eficaz de la persona que sigue a Cristo, que busca agradarlo a Él, esa oración puede mucho. Verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Tremendo. Es decir que en estos tiempos que hay tantas lluvias o cuando hay tantas cosas en cuanto a la tierra, nosotros tenemos la capacidad de que si andamos conforme a la voluntad de Dios y tenemos la fe suficiente, podemos orar para que las circunstancias y aún la naturaleza se mueva a favor de nosotros y eso suceda. Verso 18 dice: otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Tremendo. Podemos orar por las bendiciones de Dios, podemos orar por las circunstancias de Dios, aún por la naturaleza. Dice verso 19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Verso 20: sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. Si nosotros conocemos a alguien que ha conocido de Dios y se ha apartado y lo hacemos volver del error de su camino, este hecho cubrirá multitud de pecados, de nuestros pecados. El resumen de la palabra de Dios en este capítulo de la Biblia, la conclusión que podemos sacar es que siempre debemos de tener paciencia y debemos de siempre orar. Orar sin importar la situación, la circunstancia por la que estemos pasando, estemos bien o mal. Orar los unos por los otros, orar para que Dios nos dé fortaleza. Si estamos contentos, cantar, pero siempre orar, porque para tener paciencia es como cuando el labrador se sienta, echa la semilla y ve que pasan los días. Ese tiempo en el que él tiene que esperar para ver un fruto, el fruto de lo que él sembró, es el tiempo de espera y es el tiempo en el que hay que tener paciencia. Entonces debemos de orar durante ese tiempo de espera y no desesperarnos y confiar en que Dios tiene el control de todas las situaciones que nos puedan estar pasando. Dios es un Dios fiel, es un Dios justo y tiene cuidado de nosotros. Que Dios los bendiga y los guarde. Les habló Verónica Díaz.